preguntas que parecen simples, pero que tienen el poder de detener el tiempo por unos segundos. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. La luz suave del sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando lentamente la mesa de madera donde Jung estaba sentado. Frente a él había una taza de café todavía humeante, pero él no la había tocado. Su mirada estaba perdida en algún lugar entre el pasado y el presente. Afuera, la vida del pequeño barrio comenzaba a despertar. Se escuchaban los pasos de los vecinos que salían a trabajar, el sonido de una bicicleta pasando por la calle y el lejano murmullo de un vendedor ambulante anunciando su mercancía. Era una mañana tranquila, una de esas mañanas simples que muchas personas sueñan tener después de años de correr detrás del trabajo y las responsabilidades. Pero dentro de Jung, algo no estaba en calma. Sobre la mesa, su teléfono había vibrado hacía unos minutos. Un mensaje corto, directo, de su hermano James. Desde entonces, Jung no había vuelto a moverse. Lee Tiao-ka lo observaba desde la cocina mientras lavaba algunas tazas. Ella conocía muy bien ese silencio. Durante los meses que habían vivido juntos, había aprendido a reconocer cuando Jung estaba simplemente cansado y cuando algo realmente estaba ocupando todos sus pensamientos. Secó sus manos con una toalla y caminó lentamente hacia la mesa. ¿Todo está bien?, preguntó con suavidad. Jung levantó la mirada por un momento y forzó una pequeña sonrisa. Sí, solo un mensaje de mi hermano. Pero sus ojos decían algo diferente. Lee Tiao-ka tomó la taza de café frente a él y la empujó ligeramente hacia sus manos. «Se va a enfriar». Jung tomó la taza, pero no bebió. En su mente seguían apareciendo imágenes del pasado. Salas de reuniones llenas de gente, llamadas urgentes a medianoche, decisiones que podían cambiar el destino de toda una empresa. Había pasado mucho tiempo desde que dejó todo eso atrás, mucho tiempo desde que decidió alejarse de la empresa y del título de CEO que alguna vez definió su vida. Lee Tiao-ka lo miró en silencio durante unos segundos. Luego, con una calma sorprendente, hizo la pregunta que cambió el ambiente de la habitación. ¿Vas a volver a la empresa? El tiempo pareció detenerse. Jung se quedó completamente quieto, no porque no hubiera escuchado la pregunta, sino porque no sabía cómo responderla. Su mirada se quedó fija en la taza de café mientras el vapor se desvanecía lentamente en el aire. En ese instante, Jung entendió algo. Tal vez el pasado que había intentado dejar atrás estaba llamando a su puerta otra vez. A veces un simple mensaje puede despertar recuerdos que creíamos enterrados. Jung seguía mirando la taza de café, como si en su superficie pudiera encontrar una respuesta. Pero lo único que veía era su propio reflejo, y detrás de ese reflejo, los años que había pasado intentando construir algo más grande que él mismo: la empresa. Durante mucho tiempo, ese lugar había sido su mundo. Días que empezaban antes del amanecer y noches que terminaban cuando la ciudad ya estaba dormida. Reuniones interminables, decisiones difíciles, miradas que esperaban que él siempre tuviera la solución correcta. Ser CEO no era solo un título elegante, era una carga silenciosa que pocas personas podían comprender. Jung todavía recordaba el sonido constante de los teléfonos, las luces encendidas en la oficina a medianoche y las discusiones tensas cuando las cosas no salían como se esperaba. Y sobre todo, recordaba la sensación de llevar sobre sus hombros el futuro de muchas personas. Trabajadores, socios, su propio hermano James. James siempre había confiado en él. Desde jóvenes, los dos habían construido la empresa paso a paso. Mientras James tenía ideas audaces y ambición, Jung era quien mantenía todo bajo control cuando las cosas se complicaban. Pero con el tiempo, el peso se volvió demasiado grande. Por eso, Jung se fue. No por fracaso, ni por debilidad,
Se fue porque un día entendió que había olvidado cómo era vivir una vida normal. Ahora, sentado en aquella pequeña cocina iluminada por el sol de la mañana, todo parecía tan distinto. No había teléfonos sonando sin parar, no había secretarias golpeando la puerta con documentos urgentes. Solo el sonido tranquilo de los platos en la cocina y la presencia silenciosa de Lee Tyu-ka. Jung levantó la mirada y vio cómo ella ordenaba lentamente algunas frutas sobre la mesa. Sus movimientos eran simples, naturales, casi cotidianos. Ese tipo de paz que muchas personas buscan toda su vida. Pero el mensaje de James seguía allí, en su teléfono. Jung finalmente lo tomó otra vez y volvió a leerlo. Hermano, la empresa está en problemas. Estoy haciendo lo posible, pero hay decisiones que solo tú sabrías tomar. Las palabras eran cortas, pero el peso detrás de ellas era enorme. Jung respiró profundamente. Podía imaginar a James en su oficina, rodeado de informes, tratando de mantener todo bajo control cuando las cosas se desmoronaban poco a poco. Durante unos segundos, el silencio volvió a llenar la habitación. Lee Tyu-ka lo observó con calma. No dijo nada, no lo presionó, pero en sus ojos había una pregunta que todavía flotaba en el aire. Porque a veces la vida nos coloca frente a dos caminos, uno lleno de tranquilidad y otro lleno de responsabilidades que nunca dejamos realmente atrás. Y Jung comenzaba a sentir que tarde o temprano tendría que elegir. El día pasó más rápido de lo que Jung esperaba, pero su mente no logró encontrar descanso. A veces, cuando una preocupación entra en el corazón, parece acompañarnos en cada momento del día, mientras caminamos, mientras comemos, incluso cuando intentamos distraernos con pequeñas tareas cotidianas. Esa noche, el aire estaba fresco y tranquilo. Las luces de las casas vecinas comenzaban a apagarse poco a poco, como si el barrio entero se preparara para dormir. Desde la ventana de la sala se podía ver la calle silenciosa, iluminada apenas por un viejo farol. Jung estaba sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Su mirada estaba fija en el suelo, pero en realidad su mente seguía muy lejos de allí. En la cocina, Lee Tyu-ka terminaba de guardar algunos platos. El sonido suave de la porcelana chocando ligeramente era casi el único ruido en la casa. Ella sabía que Jung estaba pensando, y sabía también que había momentos en los que las personas necesitan silencio antes de poder hablar. Cuando terminó, caminó lentamente hacia la sala y se sentó frente a él. Por unos segundos, ninguno dijo nada. A veces el silencio entre dos personas que se entienden no es incómodo, es simplemente un espacio donde los pensamientos pueden respirar. Finalmente, Jung levantó la cabeza. James no suele pedirme ayuda, dijo con voz baja. Siempre ha intentado resolver todo por sí mismo. Lee Tyu-ka lo escuchó con atención. Entonces, si te escribió, debe ser algo realmente serio. Jung asintió lentamente. La empresa está pasando por un momento difícil, nuevos competidores, problemas financieros, demasiadas decisiones que tomar. Se quedó en silencio por un instante antes de continuar. Si vuelvo, todo cambiará otra vez. Su voz tenía un tono mezclado de duda y cansancio. Lee Tyu-ka lo miró con suavidad. ¿Te preocupa la empresa o lo que pasará con nosotros? La pregunta era directa, pero no tenía reproche. Jung suspiró. Las dos cosas. Miró alrededor de la casa. No era grande ni lujosa, pero estaba llena de pequeños detalles que hacían que se sintiera como un verdadero hogar. Las plantas cerca de la ventana, las fotos en la pared, el aroma del té que aún flotaba en el aire. Aquí todo es tranquilo, dijo. Es una vida simple, pero es real. Lee Tyu-ka sonrió ligeramente. Luego dijo algo que hizo que Jung levantara la mirada. Jung, la tranquilidad no siempre significa quedarse en el mismo lugar. Él frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir?
Ella lo miró a los ojos con una calma que parecía traer luz a la habitación. A veces la verdadera paz viene cuando sabes que estás haciendo lo correcto, incluso si el camino no es fácil. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, y en ese momento, Jung comenzó a darse cuenta de algo que había estado evitando todo el día. Tal vez la decisión que temía tomar ya estaba comenzando a formarse en su corazón. A veces las respuestas más importantes no llegan en medio del ruido, sino en los momentos más tranquilos. Aquella madrugada, Hong despertó antes de que el sol apareciera. La casa estaba completamente en silencio. Afuera, el cielo todavía era oscuro, pero en el horizonte comenzaba a dibujarse una línea tenue de luz. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. El mundo parecía diferente a esa hora. Las calles estaban vacías. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, y todo parecía respirar con calma. Era el tipo de momento en el que los pensamientos se vuelven más claros. Hung apoyó una mano en la ventana y respiró profundamente. Durante toda la noche había pensado en lo mismo: la empresa, su hermano James, las personas que dependían de ese negocio, y también la vida que había construido junto a Lee Tyeo-ka. Durante años había luchado por el éxito, pero cuando finalmente lo consiguió, descubrió que algo en su vida estaba incompleto. Por eso se había marchado, y fue en ese momento cuando conoció a Lee Tyeo-ka. Ella no había llegado con grandes promesas ni planes complicados. Simplemente había traído algo que Hung había olvidado: tranquilidad, comprensión y una forma diferente de ver la vida. Mientras pensaba en todo eso, escuchó pasos suaves detrás de él. Lee Tyeo-ka se había despertado. Llevaba un suéter ligero y su cabello aún estaba ligeramente desordenado por el sueño. Caminó hacia la cocina y regresó unos segundos después con 2 tazas de té caliente. «Sabía que no estabas durmiendo bien», dijo con una sonrisa suave. Le entregó una de las tazas. Hung sostuvo el té entre sus manos y sintió el calor recorrer lentamente sus dedos. Después de un momento, habló. «He tomado una decisión». Lee Tyeo-ka lo miró con calma, esperando. «Voy a volver a la empresa, al menos por un tiempo. James necesita ayuda y hay muchas personas que dependen de ese lugar». Hubo un pequeño silencio. Hung bajó la mirada por un instante antes de continuar. «Pero no quiero perder esta vida, ni perderte a ti». Lee Tyeo-ka lo observó durante unos segundos. Luego sonrió con una mezcla de ternura y firmeza. «Hung, nunca te pedí que eligieras entre tu responsabilidad y tu felicidad». Él levantó la mirada. Entonces, ella dio un pequeño paso hacia él. «Entonces iremos paso a paso. Si ese es tu camino ahora, caminaremos juntos». En ese instante, el primer rayo de sol apareció en el horizonte, iluminando lentamente la habitación. Hung sintió que algo dentro de su pecho se volvía más ligero, porque en ese momento entendió algo importante. La verdadera fuerza para enfrentar el futuro no venía solo de su experiencia o de su posición. Venía de saber que, sin importar lo difícil que fuera el camino, alguien estaba dispuesto a caminar a su lado. La historia de Hung y Lee Tyeo-ka nos deja una enseñanza profunda sobre las decisiones, la responsabilidad y el verdadero significado del apoyo en una relación. En la vida, muchas veces nos encontramos frente a momentos en los que debemos elegir entre la tranquilidad personal y las responsabilidades que alguna vez asumimos. Estas decisiones no son fáciles porque cada camino implica renunciar a algo. Hung representa a muchas personas que, después de años de trabajo duro, comienzan a preguntarse cuál es realmente el sentido de todo lo que han construido.
El éxito profesional puede traer reconocimiento y estabilidad, pero también puede traer presión, cansancio y una sensación de vacío si no existe un equilibrio con la vida personal. Por otro lado, Lee Tyeo-ka simboliza el apoyo sincero y la comprensión profunda que puede existir entre dos personas. Ella no intenta controlar las decisiones de Jung, ni obligarlo a elegir un camino específico. En lugar de eso, le ofrece algo mucho más valioso: confianza, paciencia y la libertad de escuchar su propio corazón. Este tipo de apoyo demuestra que el amor verdadero no se basa en imponer decisiones, sino en acompañar a la otra persona en su proceso. La historia también nos recuerda que la responsabilidad no siempre desaparece cuando decidimos alejarnos de algo. A veces, el pasado vuelve a llamarnos porque todavía existe algo que debemos resolver o proteger. En esos momentos, lo importante no es huir del desafío, sino enfrentarlo con claridad y valentía. Sin embargo, la lección más importante es que ninguna decisión importante debe tomarse en soledad. Cuando una persona tiene a alguien que cree en ella y está dispuesto a caminar a su lado, incluso los caminos más difíciles se vuelven posibles. Al final, el verdadero éxito no consiste solo en alcanzar metas profesionales, sino en encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades y las personas que dan sentido a nuestra vida. Porque el camino puede ser largo y lleno de desafíos, pero cuando se recorre acompañado, cada paso se vuelve más fuerte y más significativo.